y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Pastor Xavier? ¿Cómo estás? Ahí lo Hola, estamos ¿cómo viendo, ¿no? andan? Que Dios Bueno, los aquí estamos bendiga. preparadísimas con muchas preguntas. Realmente acabamos de ver el scroll donde estás caracterizado. Fue difícil para la audiencia descubrir de quién se trataba, pero bueno, le dijimos, a ver, ¿de quién se trata quien está predicando? Pero bueno, muchos se dieron cuenta de que eras vos por el tema de siempre tan creativo al exponer el mensaje. Y Camila decía, bueno, vamos a saludar al pastor Xavier para que él también nos cuente acerca de la encuesta que te propuso. Ella te cuenta de qué es lo que le estamos diciendo a la gente. Bueno, A ver, hola Pastor Xavier, un gusto poder hola. saludarlo y poder hablar con usted. Y bueno, un poco de la propuesta de esta semana es qué es el éxito para cada una de las participantes que nos están viendo ahora por Canal Luz. Porque bueno, el video, el scroll nos dejó bastante pensativos con toda esta reflexión y quisimos invitar a todos aquellos que nos están viendo ahora en vivo a que nos comenten un poquito también qué opinan al respecto y bueno, respondan la encuesta. Ok, ok. Así que, bueno, Pero y le van a llegar seguramente comentarios a sus redes sociales, así que bueno, le decimos también que el pastor Xavier Ferro está en las redes sociales y puede también comentarle a él acerca de esta encuesta que estamos también publicando en nuestro Instagram, ¿sí? Bueno, gracias Camila, nos despedimos de vos para seguir con la encuesta con el pastor Xavier porque tenemos mucho para conversar. Luego de ver esta historia hablábamos de los sueños y iniciábamos la conversación con Victoria, que ya está también conmigo. ¿Cómo estás, Vicky? Sí, te Yo te sa saludo, Pastor Xavi. Es realmente una alegría enorme poder tenerte hoy aquí en la pantalla de Canal Luz. Es un amigo de Canal Luz, Claro, Pastor claro Xavi. que Lo hemos sí. tenido en nuestro ministerio también, trayendo un mensaje a toda la familia, especialmente a los jóvenes. Recuerdo mucho un congreso. El pastor Xavi, perdón, esto es algo personal, vamos a entrar un poco ahí. Estuvo como 3 horas predicando, no me acuerdo, pasó un montón de tiempo, pero no nos queríamos ir. Era algo que realmente nunca, a veces no suele suceder. Encima, Claro. hoy llamarle la atención a un joven, no sé si, Xavi, estás de acuerdo conmigo, por eso hay que disfrazarse, por eso hay que buscarle la manera, ¿eh? Buscar la Pero vuelta. creo que esa es una de las tantas prédicas una de las prédicas, perdón, que ha quedado en mi mente, en mi corazón, y también, por supuesto, la visita del Espíritu Santo ahí en el Ministerio de la IEMA, Ministerio de Canal Luz. Así Claro. que es para mí una alegría enorme poder tenerte hoy aquí y conversar de este tema que estamos, bueno, abordando en este programa del día de hoy, que tiene que ver con el sueño americano versus los sueños de Dios. Entendiendo también que el sueño americano propone esta idea de independencia, de que yo puedo solo, de que yo me las puedo arreglar solito, no necesito del otro, menos de Dios. Pero también esta idea de la meritocracia, ¿no? Creo que es una idea que incentiva el sistema de hoy, en el cual me las puedo arreglar solo también y no necesito la ayuda de Dios en mi vida. Yo pienso también en ese joven que tiene esa idea de esto, ¿no? De que la felicidad está en cuanto yo tengo, en lo material, o cómo mide la felicidad en cuánto dinero yo tenga, en Claro. cuánta fama yo tenga. ¿Vos qué le dirías a ese joven? Bueno, saludo a todos ahí. Gracias, Vicky, por la palabra. A Maru también, a Cami y a toda la audiencia de Scroll. Sí, pensaba un poco en esto que estábamos charlando, las escuchaba recién, ¿no? Acerca del famoso sueño americano. Y siguiendo un poco la línea de lo que decís, creo que justamente es eso el sueño americano. O sea, ¿por qué nos vende una ilusión que es atractiva, Ujú. pero que es una fantasía que dista mucho de la realidad? ¿Cuál es esa Sí. fantasía? La de hacernos creer que lo que necesitamos está allá afuera. Y yo, a veces, para explicarle un poco esto a los jóvenes,
suelo citar, ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. La historia del cántaro con las monedas de oro. En Irlanda, en el folclore irlandés, antiguamente se conocía un mito, una leyenda que decía que al final del arco iris, quien llegase al final del arco iris, encontraría un cántaro lleno de monedas de oro. Y muchos perseguían esa ilusión, pero luego de un tiempo descubrían frustrados que es imposible de alcanzar, porque el final del arco iris no existe. Y yo creo que esa es una buena forma para describir el sueño americano y lo que a muchos les pasa, ¿no? Nos vende una ilusión, una fantasía. ¿Cuál? La de creer que lo que necesitamos está allá afuera, lejos de mí. Claro. Creer que mi felicidad está en lo que todavía no probé, en lo que otros tienen y parecen disfrutar. El éxito en el reconocimiento de los demás, en la fama, en la pareja, en el placer, en el sexo, en los vicios, en la música, en la fama, etcétera, ¿no? Y, Claro. y yo le diría a esos jóvenes que entiendo que la verdadera felicidad nunca viene de algo externo, no viene de lo que pueda tener ni de lo que pueda sentir. Y a mí hay un actor que me gusta mucho que es Jim Carrey, que en un momento él Sí. dijo una cita muy interesante, ¿no? Un tipo muy exitoso en Hollywood. Y él dijo, ojalá todos pudieran ser ricos y famosos para darse cuenta de que esa no es la respuesta. Y eso es, creo que lo que nos vende el sueño americano, ¿no? Pero no está ahí, no viene de afuera. Bien, cuando te escuchaba pensaba en que, por ejemplo, yo tuve la experiencia de no conocer al Señor, a Jesús, hasta los 18 años. A los 18 años eh, vengo de una vida en el mundo, golpeada, decepcionada. Entonces, claro, encontrarme con Jesús fue para mí bellísimo. Era Todo. entrar a la iglesia y estar enamorada de estar en la iglesia, de estar con los hermanos. Era el paraíso mismo, era el cielo en la tierra, ¿no? Yo lo viví de esa manera cuando conocí al Señor y lo sigo viviendo de esa manera. Y a veces me pasa que cuando me encuentro con jóvenes que nacieron en un hogar cristiano, que tuvieron todo a disposición. Nosotros, por ejemplo, tenemos colegio cristiano, tenemos un centro de salud cristiano, tenemos actividades para todos los jóvenes de la iglesia. Tienen ese cielo en la tierra que es su cuerpo, que es la iglesia, tanto para disfrutar, tanto para experimentar. Y noto que muchos están mirando hacia afuera como si fuera ese sueño americano diciendo lo mejor está afuera. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Vos naciste sos de cuna cristiano? No. Yo conocí al Señor entrando en la adolescencia aproximadamente, Ah, pero mira. claro, mi historia es, o sea, mis padres se convirtieron a Cristo primero. Yo vengo de una familia muy conflictiva, ¿no? Antes de conocer al Señor, la verdad que mi casa era un verdadero desastre. Mis papás reciben a Jesús, al poco tiempo son llamados al ministerio y yo, claro, pasé a ser el hijo del pastor de repente. Y Claro. ser el hijo del pastor, yo siempre le digo a los chicos, ¿no? A los hijos de pastores, Dios no tiene hijos, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y yo de repente por ahí no había tenido todavía mi experiencia con Dios. Y si ustedes ven esa prédica completa, la que pusimos en el scroll, ese es un pedacito, un fragmento, hay un momento en que así yo estoy caracterizado como el hijo pródigo, pero me saco el disfraz, digamos, y abro un poquito mi corazón y cuento un poco de mi historia, ¿no? Porque Sí. esto que decís vos, ¿no? A veces los chicos que están dentro de la iglesia padecen este síndrome del hijo pródigo. ¿Cuál Ujú. es Sí. el Sí. síndrome del hijo pródigo? Que él estaba en la casa del padre, pero vivía mirando por la ventana. Él Claro, creía claro. que lo que necesitaba estaba allá afuera. Ya Claro. estaba lejos, aunque estaba dentro. Porque los Ujú. pies Claro. se van, o sea, cuando los pies se van es porque primero se fue el corazón. Exacto. Claro. Y yendo un poquito a lo que vos decías,
yo creo que a eso, esto que vos, me llama la atención esto que decís, ¿no? A veces los chicos que tienen escuela, reuniones y un montón de cosas que quizás uno que a lo mejor no conocías a Cristo en tu adolescencia, querías disfrutar, yo creo que ese problema tiene un nombre. Yo lo llamo el problema de la abundancia. Está bueno. A veces A tener veces creo que es demasiado, más difícil. Sí. tener demasiado a veces nos hace olvidar lo que tenemos. Mira, yo te pongo un ¿Sabés que ejemplo. el pastor, sabés que el pastor Pablo Silvestri, nuestro pastor, los otros días estuvo contándonos acerca de este tema que estamos conversando y él decía, cuando te familiarizás con la bendición, cuando vos entrás a familiarizarte y dejás de encontrarle el gusto a ese y el entusiasmo a eso que Dios te otorgó, dejaste de ver quién era el dador, quién era el proveedor y cómo se disfruta eso. Mira, yo te lo pongo así. Yo en mi infancia recuerdo que tuve momentos muy difíciles y sé lo que es pasar hambre. Y a veces le cuento a los chicos, yo recuerdo una vez que cuando era chiquito, estuvimos en casa, estaba yo con mi mamá, estuvimos 5 días sin comer nada. Y un día alguien llegó con una bolsa de medio kilo de pan y todavía recuerdo hasta el día de hoy cómo abrí esa bolsa de pan y comí ese pan casi sin masticarlo, como si fuese un manjar. No tuve el tiempo de degustar si estaba durito, si estaba quemado, si estaba mohoso, porque hay un dicho que dice, para el hambre no hay pan duro, ¿no? Claro, Sí. Pero, claro. ¿cuál es el problema? Que alguien que nunca conoció el hambre no entiende el valor del pan. Cree que es normal tenerlo todos los días. Y eso pasa en lo espiritual. Muchos jóvenes Mm, que han crecido en la iglesia con palabra, comunidad, pastores, dirección, tienen tesoros, pero dejaron de verlos como tesoros. Son como ricos que nadan en oro y ya no saben lo que es tener hambre de Dios. El wow. alejamiento de Dios no empieza con un portazo, empieza con un bostezo. Antes de dejar la iglesia físicamente, alguien ya dejó de valorar la palabra, perdió el gozo de la comunión, dejó de ver al Padre como un privilegio. Y cuando eso pasa, Claro. el corazón empieza a empacar las maletas en silencio. Quizás el hijo pródigo no se fue cuando pidió la herencia, sino cuando dejó de valorar su casa. Claro. Qué interesante lo que decís. Y me gustaría también, Pastor Xavi, hay algo que dijiste también en este scroll, que cuando uno toma una decisión así, me impactó porque dijiste, parece que está todo bien, que no pasa nada. ¿Y cuándo es que empezamos a notar eso, esa falta? ¿Y cómo nos cuesta reconocer que tomamos una mala decisión? Porque, claro, yo me fui, por ejemplo, los que toman la decisión de irse de su casa, de su iglesia, y no, pero está bien, yo me las arreglo sola, yo voy a poder. Y me gustaría que profundice sobre eso que tan valioso que dijiste también. Claro, porque el hijo pródigo, ¿no? Volviendo al ejemplo de esta parábola, él se va de la casa con los recursos de la casa. Y los recursos, como toda fortuna, tiene un tiempo de duración, donde uno ahí se puede un poco creer que esas fortunas que tiene parten de lo que uno mismo tiene o puede dar. Creo que ese es el pensamiento que, inclusive estando dentro de la iglesia, el enemigo quiere instalar en nuestra mente, ¿no? El pensamiento de creer que yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Ayer hablaba con alguien justamente que trataba de evangelizar, muy cerrada, muy agnóstica en su forma de pensar, y él me decía, esta persona me decía, yo no necesito de Dios porque yo tengo fuerza interior, ¿no?
Claro. Y yo le decía, vos, es verdad, hay una fuerza interior que el ser humano tiene, pero ¿de dónde viene? ¿Quién la colocó? Dios siempre está un paso adelante de todo, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que el enemigo quiere instalar en la mente del ser humano. No necesitas de Dios. Y a veces, cuando uno se aleja de la casa, no se da cuenta de que posee un montón de recursos que ha aprendido, como te decía recién, riquezas que posee, porque la iglesia es un montón de cosas, no es solamente venir a un culto. En la iglesia uno aprende a vivir en comunidad, valores, hay personas que oran por vos y es la abundancia. Vivís en abundancia y no te das cuenta, ¿no? Y cuando salís afuera te das cuenta de que poco a poco esos recursos se van agotando y sobre todas las cosas el recurso espiritual que viene de la conexión con el Espíritu Santo, de recibir palabra, de tener gente que manifiesta el amor de Dios preocupándose por vos. Claro, al principio uno cree que está todo bien, porque todavía eso tiene cierto lapso de duración, pero a medida que me alejo de la fuente, es como el celular, la batería se va gastando, y un momento uno se da cuenta, y como el hijo pródigo, creyendo que vas a ser libre, terminás siendo esclavo del chiquero, ¿no? Claro. Esta idea de libertad, ¿no? Claro. Me voy porque yo sé que voy a hacer la mía. Pero hay una parte ahí muy interesante que estás diciendo, Pastor, que tiene que ver con esto de la libertad en el alma. Porque si nos ponemos a pensar, la Biblia misma dice, si el Hijo es el que, claro, verdaderamente seréis libre por Jesucristo. Ese verdaderamente seréis libre habla de una libertad que tiene que ver completa, no con ese pasaporte que estamos hablando hoy, sino con esa libertad espiritual, ¿no? También estaba pensando en aquellos jóvenes, por ejemplo, que como describía el pastor, que tienen ese alejamiento ya desde el corazón, ¿no? Sí. Y a veces se escudan detrás del argumento de decir, bueno, pero es mejor irse que quedarse y ser un hipócrita, ¿no? Porque no tienen todo solucionado. En lugar de quedarse y resolver, ¿no? Wow, sí. Pero esta es una de los argumentos que muchos defienden, es mejor irse porque yo no soy ningún hipócrita, como si los demás fueran hipócritas. Claro. Bueno, o sea, suena como un lindo argumento ese, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿qué entendemos por ser auténticos? Porque dicho de esta manera, parece ser que estamos dando por sentado que solamente hay dos opciones. Estar en la iglesia y ser un hipócrita porque no siento ganas de estar acá, o irme al mundo y hacer cualquier cosa porque ahí no tengo que fingir lo que soy. Cuando la verdad es que Dios no te llama a ninguna de esas dos opciones. ¿Qué es ser auténtico entonces? Y la verdadera autenticidad no es escaparte de lo que te pasa, sino aprender a reconocerlo para así llegar a la raíz de la situación y poder sanarlo. Y eso no sucede cuando me alejo de Dios, porque Él es la fuente de mi restauración, el lugar en el que descubro quién soy. Yo quiero decir a los jóvenes, ser auténtico no es irte, es animarte a quedarte aún con tus luchas y decir, estoy roto, estoy complicado, pero sigo acá porque Jesús no se rinde conmigo. Y tenemos que entender que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de heridos. El que se queda herido, sana. El que se va herido, sangra solo. Por eso, es verdad. Queridos jóvenes, la autenticidad no está en irse, sino en reconocer, estoy luchando, pero sigo siendo un hijo. La hipocresía no es fingir que no necesito al Padre, es admitir que sin Él no puedo. Bien, yo creo que este mensaje es casi concluyente. ¿Qué le dirías a un joven que se fue? Porque a veces irse es mucho menos complicado que volver. A veces pegar un portazo pareciera más fácil y volver
el retorno es difícil. ¿Por qué? Porque seguramente la mente del que está retornando imaginará un montón de cosas, si me va a recibir, si no me va a recibir, quién me va a juzgar, quién me va a señalar, la vergüenza, hasta dónde se enteraron lo que yo hice. Entonces, ¿qué le dirías a ese joven que hoy está mirando, tal vez haciendo zapping, que ha participado de cultos, que conoce o ha escuchado acerca de Dios y que no se ha animado a ir a una iglesia o que debe retornar a la iglesia? A mí me gustaría que le des una palabra y que también ores por esos hijos pródigos que hay donde quiera que llegue este programa. Bueno, primero lo que le diría es que te entiendo porque una vez estuve lejos de casa, en mi corazón. Y yo creo que lo que Satanás trata de aprovechar es el recurso de la culpa en esos momentos. La culpa nos mantiene presos, con la mente llena de argumentos, y eso es lo que nos impide volver. Pero la culpa nunca resuelve nada, sino que empeora las cosas. ¿Y qué puedo decirte? Que volver a Dios no es un trámite, es recibir un abrazo. La vergüenza te dice no podés volver, pero la gracia te dice yo te estaba esperando. Dios nunca te cierra la puerta. Volver a Dios es tan simple como un paso de fe y dejar que su amor haga el resto. En el caso del hijo pródigo, el corazón del hijo se alejó del padre, pero el corazón del padre nunca se alejó del hijo. El hijo pródigo vino con un discurso preparado, ya no soy digno de ser tu hijo, bla, 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 pero el padre lo interrumpió con un abrazo. Volver no es complicado porque la puerta nunca se cerró. Lo único que hace falta es levantar la mirada y caminar hacia el Padre. No importa cuán lejos te hayas ido, cuántos errores hayas cometido. Él corre más rápido que tu vergüenza. Y volvé. Primero, habla con Él. Una oración sencilla, sin máscaras, ahí en donde estás. Segundo, volvé a la palabra. Pero no solamente para informarte, sino para sanarte. Y por último, volvé a la comunidad, volvé a tu iglesia, porque la fe en soledad se apaga, pero en familia la fe se enciende. No importa cuán roto estés, Dios hace arte con nuestros pedazos. Sí. Así es, así es. Muchísimas gracias, Pastor Xavier. Ha sido tan provechosa esta conversación. Yo creo que muchos hoy están tomando esta decisión. Tengo esperanza, tengo fe de que así es y cada vez que se repita esto va a suceder, porque tenemos un Dios de amor que siempre está dispuesto a recibirnos, como nos decías. Y bueno, te agradecemos este tiempo que nos brindaste. Seguimos en contacto. Te saluda también Victoria. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar y te seguimos viendo en la pantalla de Canal Luz. Sí. Así será. Y seguramente vas a estar también por la ciudad de Rosario. Así que también te esperamos por aquí pronto. Buenísimo. Así que, buenísimo. Así que bueno.